Este caso ocurre en Suiza en febrero de 2024. Conozcan a Kristina Joksimovic. Ella nació el 15 de abril de 1985. Se dice que su crianza fue relativamente estable y que sentía pasión por el deporte. Familiares y amigos la describían como una persona hermosa por dentro y por fuera. En 2003, a los 18 años, ganó un título regional de belleza. Y en 2007 fue una de las 16 finalistas para Miss Suiza. No ganó, pero para ella fue un gran logro. En toda esta experiencia aprendió mucho sobre concursos de belleza, así que ese mismo año fundó un negocio llamado Catwalk Coach. Enseñó a modelos, concursantes de certámenes y mujeres de negocios cómo caminar en una pasarela y cómo moverse en tacones altos. Durante la siguiente década y media, se convirtió en una de las entrenadoras de pasarela más conocidas de toda Suiza. Incluso fue mentora de concursantes dentro de la organización Miss Suiza. En 2017 se casó con un empresario suizo llamado Mark Braven y la pareja tuvo dos hijas, una nacida en 2020 y otra en 2021. Su familia era todo su mundo. A principios de 2024 tenía 38 años y vivía con su joven familia en una casa adosada en la ciudad donde había nacido. A mediados de enero de 2024, se publicaron algunas fotografías de unas vacaciones de invierno con su esposo. Todo parecía estar perfecto. Sin embargo, estas serían las últimas fotografías que ella publicaría. Para 2024, su esposo Mark tenía 41 años. Muy poco se ha documentado sobre su infancia, pasatiempos o intereses, lo que nos daría una idea de quién era. Su imagen pública era coherente y poco destacable. Era un empresario, un esposo y un orgulloso padre de dos niñas. Fuera del trabajo, era voluntario en un grupo de scouts y conocidos y vecinos lo describían como el esposo ideal en una familia perfecta. Pero había algo más en él. Resulta que en 2016 se informó que había sido violento en repetidas ocasiones en una relación pasada. De hecho, una vez le pasó el coche por encima del pie a su exnovia. Su expareja también dijo que durante las discusiones él la golpeaba, la empujaba contra las paredes y la estrangulaba. Nunca hubo una condena y él no tenía antecedentes penales. La amiga de Cristina dijo que ella había estado enamorada de Marcos desde el principio, cayendo rendida a sus pies. Pero una amiga de mucho tiempo se sorprendió de que ella siquiera iniciara la relación. Dijo que él no le convenía para nada. Ella afirmó que Marcos era arrogante, crítico y casi demasiado introvertido. Y quizá esta amiga tenía razón, porque el matrimonio empezó a deteriorarse después de que nacieron los hijos. Se dice que dejaron de llevarse bien y se distanciaron. Cristina y Marcos intentaron la terapia de pareja por un tiempo, pero luego Marcos se negó a continuar. Por lo que parece, Marcos no era muy fácil de soportar. Se volvió controlador con los niños. Los amigos presenciaron un mayor deterioro en la relación en 2022. Marcos después estuvo de acuerdo en que ese fue el año en que las cosas empeoraron para la pareja, pero dijo que el comportamiento de su esposa había cambiado. Él afirmó que ella había empezado a grabar en audio sus conversaciones, pero esto era por una buena razón. Cristina empezó a sentirse cada vez más insegura a su alrededor y efectivamente, él también fue violento con ella. El primer registro fechado de violencia en el matrimonio fue un informe de emergencia policial del 14 de julio de 2023. Mark agredió a Cristina y en ese momento se tomaron fotografías. Mostraban cómo Mark le había dejado marcas alrededor del cuello después de estrangularla. Aproximadamente un mes después de ese informe policial, en agosto de 2023, Cristina grabó una conversación en la que le dijo a Mark que quería separarse. Ella lo planteó en torno a los niños. Para el verano de 2023, su decisión de irse ya estaba tomada. Ella quería separarse, pero también quería quedarse en casa con la hija menor hasta que la niña tuviera la edad suficiente para ir al kinder. Y para hacer eso necesitaría apoyo financiero de Mark. Mark, por otro lado, se oponía al divorcio. Él exigía la custodia permanente de ambas hijas.
y se negaba a proporcionar cualquier tipo de apoyo financiero. En sus propias palabras, dijo que tenía miedo de perder a las niñas, la casa y el negocio que él fundó. Era martes 13 de febrero de 2024, el día antes de San Valentín. Las dos hijas estaban en una guardería. Solo Cristina y su esposo estaban en la casa. Esa mañana estalló otra discusión y terminó con que Cristina recibió un golpe en la cara. Poco después, ella lo echó de la casa y le dijo que tenía que irse para siempre. Más tarde esa mañana, ambos acordaron discutir los términos de su separación de una vez por todas. Esto se programó para el mediodía. Cristina tenía buenas intenciones al entrar en esta conversación. Quería ser justa, pero también firme. Ella quería la separación y quería la custodia de los niños. Mark, por otro lado, sabía lo que Cristina quería y decidió en ese momento que no iba a dejar que ella se separara de él ni que se llevara a los niños. Cuando llegó a la casa, tenía una sola cosa en mente. No está claro si hablaron o no, pero lo que sí está claro es que él comenzó un ataque con un golpe en la cara, seguido de más, y no se detuvo ahí. Esta vez le jaló el cabello con tanta fuerza que le arrancó algunos mechones. Luego agarró a Cristina del cuello y la empujó contra la pared. La estranguló ahí con sus propias manos hasta que perdió el conocimiento. Luego, mientras ella estaba inconsciente, él buscó algo para enrollárselo alrededor del cuello. Encontró algo que se describe como una ligadura en forma de banda. Algunas fuentes afirman que era una cinta y otras dicen que era algo parecido a un cordón. De cualquier manera, él le envolvió algo alrededor del cuello, estrangulándola hasta estar seguro de que nunca volvería a despertar. Para este momento, ya era alrededor de la 1 de la tarde. Fue una agresión que duró 1 hora, así que ella no murió rápidamente. Luego llevó su cuerpo al cuarto de lavado en el sótano, y lo que hizo ahí abajo hace que este caso sea realmente impactante. Durante el transcurso de 3 horas, él desmembró su cuerpo. Lo hizo usando herramientas domésticas y de jardín comunes. Por ejemplo, usó tijeras de jardín, cuchillos y una sierra de calar, que es una herramienta potente, normalmente utilizada para cortar madera. Después de reducir su cuerpo a piezas de un tamaño más manejable, fue aún más lejos. Usó una licuadora industrial. Colocó partes de su cuerpo en esta licuadora para licuar sus restos tanto como pudo. Luego intentó deshacerse de lo que quedaba mezclando el líquido con aproximadamente 10 litros de productos químicos desinfectantes como cloro. La brutalidad y el grado de profanación son escalofriantes. Mark también había hecho algo más. Él deliberadamente le quitó uno de sus órganos, le quitó el útero, luego puso los restos en una bolsa negra y los dejó en el cuarto de lavado. Olvidó una cosa: los niños estaban en la escuela y en la guardería, y la guardería ya había llamado a los padres de Cristina esa tarde, porque nadie había ido a recoger a las niñas cuando debían hacerlo. Así que los padres de Cristina tuvieron que recoger a ambas hijas y las llevaron directamente a la casa de Mark. Mark abrió la puerta como si nada hubiera pasado. De hecho, decidió devolverles el favor de recoger a las niñas preparando la cena para los padres de Cristina. Entraron y se sentaron en la mesa del comedor sin saber que los restos licuados de su hija estaban justo abajo. Les habló durante toda la noche, como si nada hubiera pasado, antes de acostar a sus hijos. Todo ese tiempo, Cristina estaba abajo, semitriturada en bolsas negras. El padre de Cristina se quedó mientras Mark acostaba a los niños, pero sentía que algo no estaba bien. Mientras Mark estaba distraído, el padre, que ya sospechaba algo, registró el sótano y entró al cuarto de lavado. Y ahí abajo encontró una bolsa negra de basura. Dentro de la bolsa negra de basura encontró la cabeza de su hija con el cabello aún pegado. El padre salió corriendo de la casa, gritando hasta que un transeúnte alertó a la policía. La policía recibió la llamada poco después de las 8:30 de esa noche. Los oficiales llegaron a la casa en cuestión de minutos. La noche del 13 de febrero, Mark fue arrestado dentro de la casa en presencia de sus suegros.
Después de entrar al sótano y escuchar lo que el padre de Cristina tenía que decir, informaron oficialmente que la víctima era una mujer suiza de 38 años, la propia esposa de Mark. Los niños fueron puestos bajo protección de emergencia de inmediato. Luego se realizó una autopsia a los restos de Cristina. Durante este proceso quedó claro que Cristina había muerto por asfixia y luego había sido brutalmente desmembrada. Había marcas de ligadura y fracturas alrededor de su cuello, consistentes con estrangulamiento prolongado y numerosas lesiones por objeto contundente que le fueron infligidas mientras aún estaba viva. Entre las lesiones que encontraron había grandes mechones de cabello de Cristina que habían sido arrancados de su cabeza, lo que sugiere que sus últimos momentos debieron haber sido increíblemente aterradores. Al principio, Marcos le dijo a la policía que simplemente había encontrado a su esposa muerta. Como puedes imaginar, la policía no le creyó. El 15 de febrero, Marcos fue llevado ante los tribunales para una audiencia preliminar, donde fue encarcelado en espera del juicio penal. Fue después de esto que él pasó a afirmar que actuó en defensa propia, cambiando esencialmente su versión de los hechos. Hizo varias apelaciones para ser liberado bajo fianza, pero todas estas apelaciones fracasaron. Durante este tiempo, la investigación continuó. El 22 de julio de 2024, una expareja describió un patrón de violencia en su relación que duró hasta 2016, como mencionamos antes. También se encontraron las grabaciones de audio que Cristina había hecho, y la narrativa era que Cristina quería separarse, y claramente Marcos no quería que ella se fuera. Luego, Marcos fue evaluado por dos psicólogos criminales que determinaron que él era completamente responsable de sus acciones. Tenía trauma narcisista, rasgos y características obsesivo-compulsivas, pero no tenía trastornos que disminuyeran su responsabilidad. Sin embargo, la defensa obtuvo un dictamen pericial privado de otro psiquiatra forense de alto nivel para impugnar esta conclusión. Durante un tiempo, la cuestión de si él era penalmente responsable se volvió central en el caso. La recuperación de pruebas digitales adicionales tomó meses, en parte porque Mark se negó a entregar sus contraseñas, pero los investigadores finalmente las obtuvieron. Según esta evidencia, él había investigado la anatomía humana y otros métodos para deshacerse de un cuerpo humano. Era evidente que había reproducido videos en su teléfono durante el desmembramiento, lo cual es una idea muy perturbadora. El 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía cerró la investigación y presentó una acusación formal: asesinato agravado y alteración de la paz de los muertos. Estos delitos conllevan una pena máxima de cadena perpetua y muy pronto comenzaría el juicio. El juicio comenzó el 4 de mayo de 2026. Estaba programado para durar 5 días y medio, pero se prolongó más tiempo. El público fue excluido debido a la naturaleza del material. Solo se permitió la entrada a periodistas acreditados, y aún así, la mayoría de ellos, después de la audiencia, siguieron el proceso por videollamada desde una sala contigua. El caso fue escuchado por una sala de 5 jueces. Los fiscales comenzaron calificando este caso como uno de los feminicidios más crueles y desgarradores en la historia de Suiza. El caso de la Fiscalía se basó en las pruebas forenses encontradas, la ausencia de lesiones defensivas en Mark y su conducta posterior al delito, como cambiar su versión de los hechos. Como prueba de planeación y premeditación, los fiscales señalaron la licuadora industrial que había comprado sin un uso aparente, junto con una cantidad de productos químicos que tenía a la mano. La Fiscalía argumentó que el asesinato fue claramente deliberado y que él había planeado deshacerse de su cuerpo con mucha anticipación. La Fiscalía afirmó que él estaba motivado por razones sumamente egoístas, como la pérdida de su autoimagen y las consecuencias financieras de la separación. Por otro lado, la defensa afirmó que la muerte ocurrió en defensa propia. Mark testificó que la conversación había comenzado de manera positiva antes de que su esposa supuestamente lo atacara con un cuchillo. Después de esto, él la mató, y que el desmembramiento que siguió fue una reacción de pánico. Él leyó esto como una declaración
y dijo que le había causado un sufrimiento inconmensurable a su familia y que lo que había hecho era absolutamente imperdonable. Mark afirmó que asumía toda la responsabilidad. También dijo que no pasaba un solo día sin que se desesperara y se preguntara por qué no pudo evitar esta tragedia. Ofreció a la familia en duelo 100 francos como un gesto de remordimiento. El abogado de la familia calificó esta oferta como táctica. Los argumentos finales de la defensa duraron casi 4 horas. Invocaron el principio de la duda y preguntaron al tribunal si podía descartar una escalada de defensa propia con un 100% de certeza. La defensa pidió una absolución total por el cargo de asesinato, concediendo solo el cargo de profanación. Los momentos más difíciles del juicio vinieron del lado de la víctima. Las palabras de la hija mayor fueron transmitidas por el abogado. Dijo que estaba triste porque su madre estaba muerta y que su padre le había mentido. También se leyó una declaración ante el tribunal de parte de la madre de Cristina. Dijo que es una madre que perdió a su hija, cuyos hijos extrañan a su mamá todos los días, que fue brutalmente arrancada de la vida solo un mes después de intentar forjar un nuevo camino para sus hijos y para ella misma. Ningún veredicto, dijo, podría devolverle a su hija, pero sí podría demostrar que su vida importaba. El miércoles 13 de mayo de 2026, uno de los jueces dictó la sentencia. El tribunal declaró a Mark culpable de ambos cargos. Cuando se leyó el veredicto, el padre de Cristina, quien había encontrado sus restos, lloró abiertamente en el tribunal. Los padres de Mark se levantaron de los bancos del público, caminaron hacia Mark y lo abrazaron antes de que se lo llevaran. Por ahora, Mark permanece en detención de seguridad. En cuanto a los dos niños, cuyas vidas han sido trastornadas, fueron puestos bajo el cuidado de los padres de Cristina y están trabajando para obtener la custodia permanente. Sin embargo, al parecer, hay una solicitud en competencia reportada por parte de la familia de Mark. Ellos también quieren la custodia de los niños. El caso de Cristina es atroz. Que el padre la encontrara de esa manera es simplemente más allá de lo horrible. Es aterrador pensar que Mark invitó a los padres a comer adentro, solo unos momentos después de haber triturado a su hija en el sótano.